Entonces, en cuanto a patología del páncreas, antes de arrancar principalmente con las patologías, pues recordemos que el páncreas es un órgano que se encuentra hacia el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, se encuentra ligeramente detrás de del estómago, que él tiene el conducto pancreático que se produce, por el cual son excretadas o al cual son excretadas sustancias, que se une aquí con lo que en este matachito sería la vesícula biliar. Se unen y ellos formarían aquí la ámpula o la ampolla. Y llegan a la primera porción del intestino, que sería el duodeno. Pues con las sustancias que vienen en el líquido biliar, la bilis y el jugo pancreático, con las diferentes, que viene cargado con las diferentes enzimas, cae esas sustancias, ese líquido, aquí al duodeno, y es donde empieza el proceso digestivo. Entonces tenemos de manera grande el páncreas endocrino, la porción endocrina del páncreas. Aquí identificamos unas células, unas porciones que llamamos los islotes. El ángel, ¿sí? Ellos, las sustancias que producen, particularmente son hormonas, vierten su contenido en sangre. No se puede olvidar esto. Y de aquí tenemos, del páncreas endocrino, tenemos 4 polipéptidos puntuales. Entonces, primero, insulina. La insulina está encargada, pues, básicamente de las funciones anabólicas. Tenemos el glucagón, que está encargada de la función catabólica. Está la somatostatina, que ella está involucrada en los procesos entre otros, de crecimiento, y está secretada por las células insulares. Y otro polipéptido, que es el polipéptido pancreático. Y él está involucrado en el transporte iónico. Entonces aquí involucramos sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. La función anabólica, la función catabólica, ustedes recuerdan, entonces ella está involucrada en que haya un aumento de los niveles circulantes de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos. E iríamos en ese orden siempre. Se gasta la glucosa, si ya no hay glucosa pasamos a una vía anaeróbica a partir de ácidos grasos, y si no tenemos entonces ácidos grasos el cuerpo pasa a hacer uso de las proteínas de músculo, si hablamos en términos, pues, de nutricionales o energéticos. Ahora, en cuanto al páncreas, a la porción endocrina, exocrina. Entonces hablamos de unas células que son las células acinares.
Y es algo así como si tomáramos un pedacito de aquí del conducto pancreático, ¿sí?, y las lleváramos aquí, las células acinares. Imagínense que serían algo como, en mis malas caricaturas, algo como esto. Que hacen parte del conducto pancreático. Ellas vierten enzimas o proenzimas realmente a ese tubo pancreático. Y esas enzimas son las que ayudan en el proceso digestivo, que se unen junto con el líquido, junto con la bilis o el líquido biliar, y entran al duodeno a hacer pues todo el proceso digestivo. ¿Cuáles son las sustancias? Entonces son 3 enzimas básicamente las que tenemos. Las proteasas, ellas son las encargadas de degradar proteínas. Entonces, imagínense, a partir de la dieta, hagan que esto es un pollito. Entonces van a degradar proteínas. Tenemos las amilasas. Ellas van a degradar carbohidratos, principalmente azúcar. Entonces vamos a tener, imagínense que esto es un pan, y el azúcar lo van a degradar. Esas son las amilasas. Y tenemos las lipasas, que son las que van a degradar, valga, pues los lípidos. Listo, gracias. Entonces, del páncreas exocrino tenemos pues una serie de alteraciones de arranque. Tenemos la pancreatitis, y la pancreatitis puede ser o aguda o crónica. Tenemos la fibrosis quística, puede decir la pancreatitis secundaria a una fibrosis quística, que en esa enfermedad lo que ocurre es una modificación del canal de cloro, de los canales de cloro. Entonces, al haber una modificación de ese canal de cloro, disminuye la concentración, el contenido de cloro. Y adicional, por supuesto, entonces también se disminuye el sodio y el agua del contenido del jugo pancreático. Es decir, del líquido que circula aquí a través del conducto pancreático. Si se disminuye el sodio y el agua, entonces ese líquido va a ser más viscoso, va a ser más espeso. Al ser más espeso, va a haber mayor riesgo de que ocurra que se sedimente y que ocurran obstrucciones a partir de esto. Y otra de las alteraciones del páncreas exocrino, entonces, es el cáncer de páncreas. ¿Cuáles podrían ser las del páncreas exocrino, los signos y síntomas? Entonces tenemos tres claros. Vamos a poner, antes de entrar a la pancreatitis puntual. Entonces, los síntomas, signos y síntomas, entonces tenemos en primera instancia dolor abdominal, y es el primer signo que se encuentra en la pancreatitis y en el cáncer, en el CA de páncreas, ¿sí? Y las características son
de un dolor visceral. Entonces, visceral, que se encuentra ubicado, pues, en epigastria. La persona lo refiere a dolor en epigastralgia, en región periumbilical, y en hipocondrio izquierda. Cuando a veces la persona puede decir que el dolor se irradia hacia espalda, y es más intenso si la persona está en posición de cúbito supino. ¿Y esto por qué? Al estar en decúbito supino, todos los órganos del peritoneo comprimen, es decir, aumenta la presión. En cambio, si la persona se sienta e incluso se flexiona y pone las piernas, imagínense sentada y pone las piernas de esta manera, flexionadas, el dolor va a disminuir porque la presión ejercida, toda la inervación peritoneal va a disminuir. Ahora, en la pancreatitis crónica, el dolor abdominal va a aumentar en el momento en que la persona come. En el crónico, ese dolor aumenta al comer. ¿Y por qué? Bueno, porque es que empieza todo el proceso digestivo, pero no, en el momento en que no puede circular el líquido pancreático de manera adecuada en el conducto, pues va a generar dolor. Además, pues hay también fibrosis en ese conducto, que va a generar básicamente más dolor. Otro de los síntomas es algo que se llama síndrome de maldigestión, malabsorción. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un conducto pancreático obstruido, ¿no? O tenemos un flujo retrógrado, una congestión pasiva porque hay una hipertensión portal, una cirrosis, ¿no? Y entonces el jugo pancreático no puede salir, no puede ser excretado. Al no poder ser excretado, se altera la etapa digestiva, la etapa pancreática digestiva, y lo cual hace que haya un problema de nutrición, que no se aprovechen las sustancias necesarias en el proceso digestivo. Otra de las cosas de los síntomas, o signos y síntomas, pues es la aparición de la alteración en las pruebas biológicas. Entonces, ese paciente va a presentar probablemente elevación de esas enzimas pancreáticas, ¿sí? especialmente las amilasas y las lipasas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Sí. Ok, entonces vamos ahora a la fisiopatología. Entonces, acuérdense que les había dicho que tenemos las células acinares. Entonces es este. Vamos a cortar un pedacito y esta sería una célula acinar. Entonces, como todas las células, pues están los componentes básicos celulares. Entonces tenemos un núcleo. Este matachito es una mitocondria. Recuerden que la mitocondria es la clave del funcionamiento celular. Pues por supuesto tenemos el núcleo, pero a partir de la mitocondria tenemos la generación de energía. Esto. Aquí mal dibujado tenemos el aparato de Golgi.
por favor, créanme que es el núcleo. Tenemos el retículo endoplasmático. Y tenemos los lisosomas. Este sería un lisosoma. Listo. En esa célula cinar está la producción de unas sustancias, voy a poner aquí en este color moradito, que se llaman zimógenos. Tenemos aquí varios zimógenos, muchos zimógenos. Los zimógenos son unas preenzimas. Proenzimas. Es decir, ellos son los que activan, ¿sí? O pues son formas inactivas de tripsina, quimiotripsina, lactasa. Y ellos son los que ayudan a que las enzimas, como son las proteasas, las amilasas y las lipasas, aparezcan. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una congestión, tenemos una hipertensión portal, que está haciendo que haya un flujo retrógrado. Tenemos un páncreas congestionado, puede ser una de las causas. ¿Por qué? Entonces, yo aquí les puse a Homero Simpson porque la principal causa de la pancreatitis es el alcohol, y el alcohol genera cirrosis. Entonces, para que no se les olvide, Homero tiene riesgo de presentar una pancreatitis. Incluso si ustedes revisan, le ponen cuidado aquí a esta parte de la barriga de Homero, Homero pareciera que tuviese ascitis. Muy cortito. Entonces, es probable que nuestro paciente tenga una hipertensión portal que está congestionando el páncreas, o vesícula biliar generó piedras. ¿Sí? Hay litiasis biliar, y entonces esa litiasis biliar congestionó aquí, aumentó la presión en el conducto biliar y la ampolla. Tenemos aquí un cálculo, mal llamado cálculo biliar. Entonces, al haber un cálculo, se congestiona, no puede salir el líquido pancreático. Si lo trasladamos a una sola célula, no pueden salir estas bolitas, los zimógenos. Entonces, este zimógeno que iba a salir acá, no puede hacerlo. Al no poder salir, entonces él se devuelve aquí a su célula y se encuentra con los lisosomas. Al encontrarse con los lisosomas, aquí son activados los zimógenos por hidrolasas. ¿Listo? Esas hidrolasas activan los zimógenos. Total, empieza a haber la producción de amilasa, lipasas, amilasas, lipasas, principalmente, amilasas y lipasas. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Pues empieza a haber un proceso de autodigestión. Ese proceso de autodigestión va a hacer que haya una necrosis de la grasa peripancreática. Y entonces se empieza a dañar, si hay necrosis, se empieza a dañar las mitocondrias. ¿Okay? Si tenemos daño de las mitocondrias, tenemos un daño aquí en el núcleo de la célula. Y si hay un daño en el núcleo de la célula, vamos a tener
apoptosis. Si hay apoptosis, la célula se murió. Al morirse, estas enzimas, la amilasa, las amilasas, las lipasas, van a salir a circulación sanguínea y a circulación sistémica. Y ese paciente va a tener una elevación de las amilasas y las lipasas. Esa inflamación, bueno, ese daño de las células, apoptosis, la salida de las enzimas, va a ser, por supuesto, que haya una inflamación. Y esa inflamación, si no se trata, nos va a llevar a un síndrome de inflamación sistémica, un SIRS. Y ese SIRS, básicamente, es un shock y muerte. Chicos, ¿entendido? Pues sí, profe. Listo. Tenemos una congestión, algo nos bloquea aquí. Las proenzimas no salen. Se daña la célula, hay apoptosis. Si no se controla, el paciente fallece. ¿Dudas? Les voy a tomar una fotico de una página que tengo acá, de una página de un libro, y se las mando, se las subo ¿cómo es que se llama? A Tema, para que se lean lo que acabo de decirles. Es una, no mentira, no es una página, es un párrafo. Es un párrafo.